ponencia que voy a desarrollar pues tiene como 3 grandes o 4 grandes apartados. Vamos a introducirla. La OAD, como todos sabéis, celebra este 2021 los 75 años de su existencia. Y con la efeméride se alegra de la contribución eclesial de nuestro movimiento apostólico al encuentro y encarnación de la realidad obrera y empobrecida. Porque tender puentes y derribar muros es imprescindible en la búsqueda colectiva de una política humanizadora y del bien común para toda la humanidad. Desde las periferias del mundo obrero y del trabajo y contra la pobreza y la deshumanización, la OAD, tendiendo puentes e intentando derribar muros, celebra su compromiso de trabajar por un mundo solidario y en comunión. Celebra la propia misión apostólica de llevarle Jesucristo a los trabajadores por encargo de la Iglesia y desde su propio ser Iglesia para esta gran misión evangelizadora. Y llevarlo a Jesucristo como propuesta de liberación para los que sufren la realidad del trabajo humano en el mundo. Y hacerlo con humildad, con una pretendida coherencia, con el testimonio de la propia vida que es quien realmente evangeliza. La buena noticia es para todos, pero el amor de Dios y la alegría liberadora del Evangelio de Jesucristo tiene como principales destinatarios los más pobres. Y por ello, como siempre, recuerda Francisco, la llamada fundamental que Dios nos hace es la de no olvidarnos de los pobres. Toda la Iglesia, los pueblos de la tierra y las gentes de buena voluntad, estamos convocados por el Papa Francisco a reivindicar y fortalecer en las personas, en los ambientes, en las organizaciones e instituciones, la práctica de la justicia, el trabajo por la igualdad y el respeto a la dignidad humana de los más desfavorecidos, precarios y excluidos del mundo. Estamos convocados a tender puentes para la solidaridad universal y derribar los muros de la injusticia y la insolidaridad. Tras este preámbulo, pasamos a ver el profundo sentido que tiene la primera parte de tender puentes y derribar muros, que es, podríamos decir, lo que arropa el resto de la ponencia. Y volvemos a insistir en algo tan importante como es esta efeméride que celebramos. La OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, con esta bonita frase, tendiendo puentes y derribando muros, puede traducir en un sentido aparentemente restrictivo y localista su actitud de respuesta y también la actitud, la aptitud, con P, en la acción evangelizadora del mundo obrero, que por encargo de la misma Iglesia española ha caracterizado su compromiso durante los 75 años de su historia. Sebastián, como no lo quiere llevar todo para adelante, ahora está oyendo a Una respuesta que siempre ha querido ser coherente con su doble fidelidad a los pobres en el mundo del trabajo del que se siente parte, y a la Iglesia de Jesucristo desde donde recibe la misión de evangelizarlo. La OAC, movimiento apostólico especializado, se considera desde la óptica de su fundación un mundo obrero vocacionado para esa misión encomendada por el propio episcopado español. Pero tendiendo puentes para el acercamiento y derribando los muros de indiferencia y división, en un mundo globalizado pero tan desigual, donde el dolor de los más pobres es consecuencia del injusto sistema social y económico dominante que solo beneficia a una minoría del planeta, perjudicando al resto de los habitantes y al planeta mismo, como apunta en ese sentido el Papa Francisco, en un sentido más visible y abierto,
tenemos que considerar el problema. A la necesidad de trabajar para este encuentro en comunión, en la solidaridad de hermanos en el mundo entero, iguales en dignidad, hijos de un mismo Padre, Madre, Dios, ese encuentro por el que apostamos globalmente desde la Iglesia de Cristo. Al igual que la OAS por encargo de la Iglesia española se encarna en este mundo obrero cercano, empobrecido y deshumanizado, e intenta acercar a Jesucristo a los trabajadores como propuesta de liberación, la misma Iglesia Universal, ratificando la misión apostólica de la OAS y de los otros movimientos hermanos de trabajadores cristianos repartidos por todo el mundo, universaliza su misión en la pobreza de cada persona y de cada pueblo de la tierra, que también, por sus injustas condiciones objetivas de trabajadores y trabajadoras asalariados, o por ni siquiera poder llegar a serlo, sufren en sus vidas los efectos aún más devastadores y más generalizados del empobrecimiento y la deshumanización que este mismo sistema económico y social ha producido en el mundo a nivel global, al negarle a la persona un salario digno que le sirva de sustento y estableciendo incluso muros físicos entre las naciones que impiden participar a todos y a todas, iguales en dignidad como hermanos que somos, de un trabajo decente. El nuevo capitalismo pone al revés el título tan esperanzador que esta comunicación que desarrollo tenemos, rompiendo puentes de comprensión y solidaridad con los pobres. Y construyendo muros y fronteras peligrosísimas que impiden el encuentro solidario de las personas para poder desarrollar una vida decente y compartida. Justamente esto es lo que hace el sistema. Y nosotros queremos cambiar el sentido de esa frase. Y es que Cristo, decimos con su amor liberador, consigue convertir en fortaleza la debilidad humana. Su espíritu mueve el compromiso de su Iglesia y el de muchas personas de buena voluntad para trabajar por la globalización de la generosidad, del acompañamiento mutuo, la globalización de la hermandad de las personas y de los pueblos, desplegar la auténtica política del bien común a todos los niveles y en todos los espacios, trabajando por recuperar la dignidad de todos los seres humanos comprometidos por la solidaridad, tendiendo puentes y derribando muros que crea este injusto sistema económico, social y cultural del nuevo capitalismo. Porque se construye un sistema en que, en la búsqueda insaciable del beneficio para muy pocos, consigue hipotecar la vida de la mayoría de los habitantes del planeta Tierra, causando empobrecimiento y deshumanización a través de su cultura individualista que destruye lo humano, descartando a todas las personas y destrozando el planeta Tierra, que es, como decíamos antes, la casa común de todos y como nos lo recuerda constantemente el Papa Francisco. Tendiendo puentes y derribando muros, hoy la OAS actualiza y enriquece su tarea evangelizadora con el apoyo doctrinario de Francisco. Porque en su lectura creyente de la realidad, de la pobreza y la deshumanización humana en el mundo, el Papa Francisco destaca como causa fundamental la triste realidad social del mundo del trabajo y hace del conocimiento de la doctrina social de la Iglesia una necesidad ineludible para completar de una manera plena la pastoral de toda la Iglesia y el compromiso de los cristianos que de esa pastoral se deriva. La OAS, siguiendo al Papa Francisco, trabaja porque esa doctrina sea conocida y para que efectivamente anime y priorice la pastoral obrera en cada parroquia y en cada comunidad. Así,
El compromiso cristiano, personal y comunitario, tendrá una dimensión social y política liberadora necesaria para responder a la pobreza y a la deshumanización de las personas en el mundo. Tenderemos puentes y derribaremos muros trabajando en el marco de la doctrina social de la Iglesia y desde los 4 principios que propone Francisco en Evangelii Gaudium. 4 principios que brotan de los grandes postulados de la misma doctrina social de la Iglesia. 4 principios o criterios donde la OAS acopla su mirada de la realidad también, donde puede encajar coherentemente su compromiso evangelizador en el mundo obrero y del trabajo empobrecido. Los 4 principios lo apunta así el Papa. El primero es que el tiempo es superior al espacio. Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Iniciar procesos liberadores más que poseer un espacio y cerrarlo y acotarlo a su acción. Se trata de privilegiar acciones que generen dinamismos nuevos en la sociedad e involucren a otras personas y grupos que los desarrollarán hasta que fructifiquen, o sea, asumir los procesos posibles y el camino largo. Este sería el primer principio que nos propone el Papa Francisco. El segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto. Es muy interesante cómo nos dice el Papa que el conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido, pero sin quedarnos atrapados en ese conflicto. Aceptar sufrir el conflicto, resolviéndolo y transformándolo en un eslabón de un nuevo proceso. De este modo se hace posible desarrollar una comunión de los dos diferentes, no un enfrentamiento. Es buscar con serenidad, sin prisa, abriendo cauces de trabajo, la unidad. El tercero es la realidad es más importante que la idea. Este criterio que nos impulsa a poner en práctica la palabra, no quedarnos en las teorías, a realizar obras de justicia y de caridad en las que esa palabra sea fructífera. No poner en práctica, dice el Papa, no llevar a la práctica la palabra es edificar sobre arena. La cuarta es todo es superior a la parte. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local que nos hace caminar con los pies en la tierra, dice Francisco. No hay que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Se trabaja en lo pequeño, de esto tenemos experiencia la OAS, en lo cercano, pero con la perspectiva más amplia, una perspectiva que inunde la sociedad y el mundo entero. Es la totalidad de las personas en sociedad que están buscando el bien común, la que verdaderamente incorpora a todas las personas. Francisco, aparte de estos 4 principios fundamentales, en la Laudato Si, nos comenta que todo está relacionado y todo está conectado. Y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. ¿Qué quiere decir el Papa con esta última observación? Que esos principios tenemos que tenerlos en cuenta en su totalidad. Porque todo en el mundo,
todo en la acción humana, todo en el compromiso está conectado. La segunda parte de la intervención la he titulado Nuestra mirada a la realidad desde el reto evangelizador del mundo del trabajo. Es un aterrizaje, como dice el Papa Francisco. El reto fundamental que tenemos hoy como Iglesia y como OA sigue siendo el cómo anunciar a cada persona del mundo obrero que es una criatura vocacionada y destinada por Dios a la comunión con Él, y que Jesucristo puede ser para ella el verdadero camino para una vida plena. Pero proponer a Jesucristo como camino de liberación pasa necesariamente con los pies en la tierra por ser consecuentes y hacernos cargo de la confluencia de dos graves problemas ya señalados: el empobrecimiento y la deshumanización. Verdaderamente se ha impuesto una creciente fractura social, una creciente desigualdad y un progresivo empobrecimiento en el mundo. El capitalismo, como forma de organización social y como manera de comprender al ser humano, lo ha invadido todo. Y su lógica de rentabilidad económica insaciable no deja de generar desigualdad y empobrecimiento. Esta desigualdad y el empobrecimiento tiene su causa en la lógica economicista que desarrolla el sistema económico y social imperante. Dominados por esa lógica economicista, han deformado la manera de concebir y organizar el trabajo humano y el modo de entender y orientar la política. Lo más grave es que han deformado con ello al mismo ser humano y han impedido el desarrollo de un proyecto de vida social que sea cauce de inclusión y de humanización. Y es que la disolución de lo humano que lleva el sistema se hace centro de la cuestión social. La cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica. Y este hecho ha marcado la situación de nuestra sociedad y de nuestro mundo obrero y del trabajo. Esto significa que en nuestro modelo económico y social las personas son usadas y tiradas en función de su rentabilidad como si fueran cosas. Las personas del mundo obrero y del trabajo y del mundo entero han sido reducidas a instrumentos de la rentabilidad, a una mercancía más. Es una economía y una cultura del descarte, que tanto pregona Francisco, que nace de la idolatría del capital, que devasta las relaciones sociales y la tiranía que se ha establecido porque se ha descartado y disuelto algo tan importante como lo humano. Es más, solo puede funcionar lo humano descartando lo humano. Solo puede funcionar el sistema descartando lo humano. Ha normalizado lo que es inhumano. Nos hemos acostumbrado a lo inhumano, hemos aprendido a tolerar lo intolerable. Estructuralmente, este modelo social, para poder reproducirse, genera una creciente desigualdad, un empobrecimiento e injusticia, y a la vez genera un tipo de persona adaptada y sometida a ese funcionamiento, alejada de lo que es más propio de su humanidad. Por eso, en un modelo económico-social, económico y social que a la vez devasta la sociedad y la casa común, pero también el espíritu humano. Ambas realidades de devastación, la devastación social y ambiental y la devastación del humano, son inseparables y tienen la misma raíz en ese modelo económico-social dominado por la idolatría de la rentabilidad económica. Pero entendemos que la disolución de lo humano es lo más decisivo, porque además de la deshumanización que provoca, dificulta enormemente
hacer frente a la devastación social y a la devastación ambiental. Así vemos que el capitalismo se ha hecho cultura. Los valores que lo sustentan y la comprensión de la persona que presupone se han convertido en la forma natural de ser y de actuar. Se ha normalizado y se ha institucionalizado un individualismo que rompe la vocación humana a la comunión. Esta deformación de la actividad humana, trabajo, política, ha producido un grave problema político. Nos hemos alejado de lo que es y de lo que necesita el ser humano. No existe un proyecto social humano que ponga el trabajo y la política al servicio de las personas, ni que ponga en el centro el cuidado de la vida. Esto genera un gravísimo problema de injusticia. Objetivamente, porque se han consolidado las estructuras y dinámicas que lo generan. Y subjetivamente, porque nos dificulta a las personas y a los grupos humanos ser justos, personalizar la justicia y comprometernos en experiencias concretas que vayan contra la injusticia y creen espacios liberados por la lógica del don y de la gratuidad. El mundo obrero y del trabajo cambiado y roto por la lógica del sistema. En el contexto del nuevo capitalismo que hemos intentado describir, el mundo obrero y del trabajo ha experimentado cambios muy importantes. Se ha configurado y consolidado un nuevo mundo obrero y del trabajo marcado por una parte por la pobreza, la deshumanización y la debilidad, y por otra por una creciente individualización y segmentación que se traducen en una pérdida de identidad colectiva. Algunos de los rasgos que nos parece especialmente importantes en esta nueva situación del mundo obrero y del trabajo los vamos a desarrollar brevemente. Primero, se ha consolidado una importante fragmentación y segmentación de los trabajadores y trabajadoras del mundo, lo hemos dicho. Por una parte, el conjunto de los trabajadores estables, sobre todo de las administraciones públicas, empresas públicas y grandes empresas o multinacionales que trabajan en los pueblos oprimidos, que pese al debilitamiento general de los mismos, estos trabajadores, y más en los pueblos pobres, aún conservan parte de derechos vinculados al empleo. Por otra parte, se ha extendido el número de trabajadores vulnerables, especialmente los precarios y parados. De los trabajadores más empobrecidos, muchos de los parados y precarios y los subsidiados, que siempre me cuesta trabajo decir esta palabra, y los perceptores de pensiones asistenciales, cuando lo hay. Otro bloque. Y se incrementa también el número de trabajadores excluidos, descartados, que ya van quedando como sobrantes. Y algo importante a subrayar en esta fragmentación es que los vínculos entre las distintas situaciones que describimos en los trabajadores son cada vez más débiles. Se ha roto la sociedad del empleo, aquella en la que el empleo es elemento central de la integración social. Por eso, en un modelo laboral marcado por el desempleo y la precariedad, en el que se extiende la situación de los trabajadores pobres, que aún con empleo apenas pueden sobrevivir. Para muchísimos trabajadores y trabajadoras, se ha roto la relación empresario-asalariado como relación básica y fundamental de las relaciones laborales, y se tiende a sustituirla en una creciente individualización por una relación mercantil, como si todos fuéramos empresarios, cada uno es responsable de su propia empleabilidad. Debe estar en el mercado laboral dispuesto a ofrecer sus servicios. Es la extensión de los emprendedores, entre comillas, de los falsos autónomos, de los trabajadores de plataformas digitales. Se ha roto la relación, como hemos dicho, de ese empresariado, del empresariado tradicional con el asalariado.
Se está rompiendo y se ha roto el mundo obrero porque se ha roto la relación entre el empleo y el salario fijo y estable. La precariedad en todas sus formas supone para muchos trabajadores y trabajadoras una permanente inestabilidad e inseguridad también en sus ingresos salariales. Se ha roto la relación entre el empleo y los derechos asociados a él. Las sucesivas reformas de las relaciones laborales tienden a reducir los derechos unidos al empleo. Además, tampoco la regulación de los derechos supone que estos existan en la práctica. En el marco del desempleo, precariedad y del miedo a perder el empleo, en muchos casos, y para cada vez más trabajadores, los derechos laborales son papel mojado. Se ha roto la relación entre empleo y participación sindical por el debilitamiento de la negociación colectiva, por la dificultad de los sindicatos para organizar a los trabajadores desempleados y precarios, por el hecho de que muchos trabajadores precarios y desempleados y también las pequeñas empresas no permitan en la acción sindical, ni lo ven, ni sienten que puedan representar sus intereses. Se ha roto la relación entre el empleo y la carrera profesional, en un modelo de empleo muy inestable e inseguro que tiende a desaparecer para muchos trabajadores y trabajadoras del mundo. Hay que adaptarse a todo y trabajar en lo que sea para sobrevivir e incluso para no morir de inanición. Se ha roto la relación entre el empleo y la realización personal. Cada vez más el empleo tiene menos que ver con la vocación profesional de las personas. Se ha roto la relación entre el empleo y la estabilidad de la vida familiar, porque cada vez más la inestabilidad en el empleo desestructura y desestabiliza la familia. El empleo como sostén familiar es cada vez más débil. Se ha roto la relación entre el empleo y el tiempo de vida, entre empleo y un modelo estable de vida en el que los tiempos de vida laboral, familiar, personal, social eran relativamente estables y el trabajador o trabajadora podía ejercer un cierto control sobre su vida. En el actual modelo predomina la disponibilidad permanente, la constante inestabilidad, los cambios continuos que invaden y dificultan cada vez más los tiempos de una vida familiar, personal y social. Se ha roto la relación entre el empleo y la vinculación al territorio. Una consecuencia de la flexibilidad y de la precariedad es que, al igual que se rompen los tiempos de vida de las personas, se rompe la vinculación de las personas al territorio, a la cultura, a su historia personal. Cada vez más los empleos generan desplazamientos y migraciones que producen muchísimo desarraigo. Pero además, para mayor sarcasmo, se presenta esta como un elemento de progreso, de respuesta, de oportunidad a la capacidad creativa y flexible del desarrollo, especialmente de las personas jóvenes. Pese a la persistencia de un conjunto de empleos estables, el mundo obrero y del trabajo está cada vez más marcado por la precariedad laboral, que es precarización de la vida y del propio sujeto personal y colectivo. Se modelan sujetos precarios. La tendencia es a la progresiva sustitución de empleos estables por contratos precarios en sus diversas modalidades. Es un mundo del trabajo en el que se encadenan contratos de corta duración o entre periodos más prolongados de desempleo, en el que los derechos a las prestaciones por desempleo son cada vez más débiles. Se vive un profundo proceso de individualización de las relaciones laborales en una lucha permanente y cotidiana por sobrevivir, compitiendo con los demás. Cada sujeto debe buscarse su vida como pueda en perfecta soledad. Todo ello en medio de múltiples formas de flexibilidad laboral, contratos a tiempo parcial, contratos temporales, contratos de aprendizaje en diversas modalidades, alquiler de trabajadores para las empresas de trabajo temporal, trabajo sin contrato, falsos autónomos que son en realidad trabajadores dependientes, trabajadores en plataformas digitales, etc. Pero también la exclusión en el mundo del trabajo, seguramente más llamativo y decisivo de toda esta nueva situación,
aunque también lo más olvidado e ignorado, es la extensión y la instalación de la exclusión en el mundo obrero y del trabajo. Y en esto quiero leeros el documento elaborado en la OA por los ámbitos de reflexión del compromiso, que están en su seno, que trabajamos de una manera especial para dar material de reflexión a la propia organización. De ese documento hablamos de la instalación de la exclusión en el mundo obrero y del trabajo. Se dice: la transformación del sistema de producción y consumo ha roto las fronteras. La composición social de la exclusión ha cambiado y junto a los excluidos de siempre, personas que acumulan diversas patologías físicas y sociales, aparecen los trabajadores excluidos, que están desempleados o que no han llegado ni a eso, que han sido víctimas de las reconversiones, los cierres, las privatizaciones, subcontrataciones, reformas laborales y emprendimientos imposibles, que han quedado en situación de pensionistas empobrecidos, falsos autónomos hipotecados, embargados, engañados, fracasados escolares desde la ESO a la titulación superior. Todo ello hace que la frontera que los separa sea permeable, móvil y cambiante. Esta dualización social alimenta aún más el caldo de cultivo para el individualismo, máxime cuando el modelo laboral y de empresa genera un tipo de trabajador y trabajadora precaria y sin conexión casi con otros compañeros de empresa. El nuevo modelo industrial, la externalización y la subcontratación de servicios y la explotación que esconde la llamada, entre comillas, economía colaborativa, producen un modelo de personas individualistas y con obligación de competir siempre con sus semejantes. Junto a lo señalado en esos 4 apartados anteriores, también hay que tener en cuenta, y cómo no, la situación provocada por la COVID-19. Ella ha acelerado muchos procesos que ya estaban presentes en el mundo obrero y del trabajo. Por ejemplo, la dualización de las relaciones laborales que se han deteriorado más para los trabajadores y trabajadoras precarias, las dificultades en los empleos de atención al público, las condiciones en los ambientes de trabajo, el aumento del teletrabajo y todo ello en un marco laboral en el que muchos de estos procesos que se han acelerado significan, en realidad, peores condiciones laborales y mayores dificultades vitales para las personas. Pasamos a la tercera parte de la charla, hacia una política humanizadora desde la doctrina social de la Iglesia, la pastoral obrera y la lucidez doctrinaria de Francisco. Hemos descrito todo el problema, pero la solución del problema está con la acción militante. Y esa acción militante, desde el punto de vista cristiano, es la propuesta de Jesucristo para la liberación del mundo obrero y del trabajo. La propuesta de Jesucristo para una política inclusiva. Sí, Jesucristo es la propuesta de liberación. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo ha de plantearse, sobre todo, recuperar el sentido de lo humano. Es prioridad esencial trabajar en la realidad para ir recuperando el sentido del humano, haciendo frente a la deformación y disolución de nuestra humanidad. Entendemos que esto es hoy el centro de la cuestión social. No podemos construir una realidad distinta sin personas que busquen hacerlo desde el reconocimiento de lo humano. Vivir lo humano con un sentido muy distinto al que extiende y normaliza el modelo económico y social dominante. Con frecuencia se quiere transformar la realidad de nuestro modelo económico y social con su misma lógica, sin cuestionar la lógica. Y eso es imposible. No es posible cambiar la sociedad sin la formación de personas que tengan opciones vitales
alternativas a las que propone la cultura capitalista. Esto, que siempre ha sido así, hoy lo es más que nunca. Crecer en conciencia en relación entre el mundo obrero y la pobreza. Hay signos de esperanza. En esta negatividad de la exposición hay muchos signos de esperanza. Aprovechemos el hecho de que en algunos sectores de nuestra sociedad se ha ido rompiendo la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, generándose procesos de acción, de reivindicación, de apoyo solidario, de denuncia, de propuestas. En este contexto está volviendo a emerger una mayor conciencia de la relación entre el mundo obrero y la pobreza, una relación esencial que hay que comprender, que hay que valorar, que hay que afirmar. La pastoral obrera y la doctrina social de la Iglesia son dos instrumentos fundamentales para los cristianos. En la Iglesia tenemos que hacernos cargo de este problema fundamental, del problema que acabamos de mencionar, aunque cueste tanto situar en el centro de nuestra vida comunitaria y de nuestra pastoral la realidad del trabajo y del compromiso por la justicia. Hay que favorecer decididamente el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, indispensable para la vida y la misión pastoral de toda la comunidad cristiana. Ofrecer un proyecto de vida personal y social. Como Iglesia, necesitamos crecer mucho en ser conscientes de que el anuncio y la vivencia del Evangelio pasa por ofrecer desde el testimonio y la encarnación en los empobrecidos el proyecto de humanidad que es Jesucristo, un proyecto de vida personal y social. Ofrecerlo para colaborar a concretar y construir un proyecto político verdaderamente humano. Un proyecto que sea camino de inclusión social de los pobres y camino de comunión. 4 acentos fundamentales en nuestra vida y acción para conseguir esa realidad, para hacer un auténtico compromiso cristiano en el mundo obrero. Recuperar lo humano es recuperar la política y los valores morales como elementos fundamentales para hacer frente a esa fractura social. Eso que llamamos política con mayúsculas. La política que salva. Hay que fortalecer la justicia y la comunión en las relaciones sociales a través de 4 principios. 4 claves le llamamos nosotros en la OA. La primera, acompañar la vida de las personas para que vivan desde la justicia, la comunión y el amor a los demás. El acompañamiento, la cercanía. Segunda, contribuir a cambiar la mentalidad y la cultura social que nos envuelve. Sin ella no tenemos solución. Tercera, trabajar porque las instituciones y las distintas organizaciones sociales estén al servicio de la centralidad de las personas y del trabajo humano. Cuarta, colaborar a construir y dar visibilidad a experiencias alternativas en la forma de ser y de trabajar, de vivir la política del bien común. Hay experiencias, hay novedades, colaborar a construirlas, a darles visibilidad. Esas son las 4 claves para el trabajo, para un trabajo realmente cristiano, pero para un trabajo realmente humano, porque lo cristiano y lo humano, lo auténticamente humano, es totalmente cristiano. Y lo cristiano es totalmente humano. En laicado desde nuestro ser Iglesia debemos comprometernos social y políticamente por la inclusión de las personas empobrecidas. Y tenemos que hacerlo desde esas 4 claves que la OA se esfuerza y anima a que se esfuerce el resto de los cristianos. Hacer frente a la profunda fractura social que vivimos y que ha agravado y extendido el empobrecimiento, la desigualdad y la deshumanización. A trabajar políticamente
por la inclusión social de las personas empobrecidas del mundo obrero y del trabajo, desde la encarnación y la vivencia de la comunión, en las organizaciones, en las plataformas, en los partidos tradicionales y los nuevos, en los sindicatos, en las instituciones con sensibilidades humanistas, abiertos todos nosotros a priorizar su compromiso político en las periferias, donde nadie recuerda, en los excluidos, en los olvidados, en ese mundo obrero del que ya nadie habla, en la gente tirada. A nuestro compromiso social y político hace falta que nuestro compromiso social, necesitamos que a nuestro compromiso social y político ponga siempre en el centro, que este compromiso ponga siempre en el centro a los pobres, requiriendo lo primero que decíamos, su acompañamiento y la denuncia de las causas de su empobrecimiento y de su propia deshumanización, tan ligados a la situación del mundo laboral, del mundo del trabajo. A centrar nuestra mirada, como dice Francisco, desde la fidelidad al Evangelio, que es ineludiblemente fidelidad a los pobres. Ambas fidelidades, fidelidad al Evangelio y la fidelidad a los pobres, están estrechamente vinculadas y nunca se pueden separar. A revitalizar el entusiasmo por compartir el Evangelio con los demás, siendo coherentes con el mismo, y de esta manera ayudar desde el testimonio obrero cristiano a descubrir en los hermanos del mundo trabajador la liberadora dimensión de la política en la fe. La liberadora dimensión de la política en la fe. Y he recargado justamente esta expresión. La dimensión política es fundamental en nuestra fe, pero una dimensión realmente política. Cuando nosotros expresamos política, hablamos de solidaridad, hablamos de igualdad, hablamos de justicia, hablamos de liberación. A trabajar por la transformación evangélica de la Iglesia, con una actitud dialogante con la sociedad, denunciando la injusticia y las desigualdades, con una actividad pastoral que ponga en el centro a los pobres y el compromiso de acompañamiento y de lucha contra las causas de su empobrecimiento y deshumanización, tan ligadas a la situación del mundo del trabajo. Francisco destaca el fundamental compromiso laical dentro de la Iglesia y lo cimenta con serias, profundas y sencillas reflexiones sobre la realidad a través de sus encíclicas, de sus encuentros, de sus discursos. En los mensajes subraya en todo su ejemplar magisterio el Papa Francisco una serie de historias, una serie de principios, una serie de elementos que no podemos olvidar. Uno, que nuestro mundo está huérfano de Dios, porque vivimos el olvido de la fraternidad, manifestado en el olvido de los pobres. Hemos olvidado a los pobres, hemos olvidado la fraternidad, hemos olvidado a Dios. Que el sistema económico, social y cultural imperante, idolatrando al Dios dinero, genera descarte de personas porque descarta lo humano. Que la globalización de la diferencia, nos dice Francisco, que nace de la idolatría del dinero y la enmascara, propicia esta indiferencia un profundo individualismo que mata nuestra propia humanidad. Que el sistema social y económico, cultural, genera crecientes desigualdades de injusticia, destruye nuestra humanidad, la familia humana y la casa común, dice Francisco. Que destruye la dignidad del trabajo central y esencial para la lucha contra la pobreza y la injusticia, para la liberación de los pobres, la realización de las personas y la forja de una sociedad humanizada. Que el sistema económico y social y cultural, generando estructuras de injusticia y una profunda deformación del ser humano, impulsa a toda la Iglesia, Iglesia de los pobres, Iglesia de salida, a proponer el Evangelio de Jesús como único camino de vida.
que por lo tanto la Iglesia debe asumir como propio el desafío de hacer frente a este sistema inhumano y deshumanizador, siendo fieles al Evangelio de Jesús y al clamor de los pobres, porque un sistema que niega una vida digna a gran parte de la humanidad es un sistema que no aguanta y que necesitamos cambiar de raíz. Que para transformar la realidad social y recuperar el sentido de lo humano y de nuestra propia humanidad, necesitamos promover una cultura del cuidado, de la cercanía, poniendo en el centro de la vida la fraternidad y las necesidades de los pobres. Que responder a ese desafío de transformar de raíz nuestro modelo social, recuperando el sentido del humano y de nuestra humanidad, solo es posible hacerlo desde la clave fundamental, la confianza en el amor liberador de Dios. Que tanto para mirar la realidad desde la perspectiva de los pobres como para situarnos en ella a su servicio, deberíamos tener en cuenta esos 4 principios que dijimos al principio y que nos propone la Evangelii Gaudium. El tiempo es superior al espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto. La realidad es más importante que la idea. El todo es superior a la parte. Junto a esa idea de la conexión y que nos invita a madurar, como decíamos, una espiritualidad de la solidaridad global. Todo está conectado. Y que no olvidemos nunca a los pobres. Es la llamada fundamental que nos hace el Papa. Consideramos que esta mirada del Papa Francisco nos ayuda a ir a la raíz de lo que ocurre en la realidad de nuestra sociedad, en nuestro mundo obrero y del trabajo, y en la manera de situarnos la Iglesia y nosotros en ella ante esa propia realidad. Si no somos capaces de darnos cuenta y de hacernos cargo realmente de todo esto, no haremos sino perpetuar el desastre humano en el que vivimos instalados. Quiero cerrar esta exposición con un hermoso texto. La carta que el Papa Francisco dirige a los movimientos populares con motivo de la pandemia, el 12 de abril del 2020. Dice el Papa con la cercanía que lo caracteriza. Dice, quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los pueblos en toda su diversidad y el acceso universal a esas 3 T's que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo. Dice, espero que en este momento de peligro que nos saque del piloto automático, hablando de la pandemia, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización, sigue el Papa en su carta, tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, con sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar, él dice esta expresión, bajar un cambio. Necesita bajar un cambio, necesita recuperar un cambio. Y dice, repensarse, renegociarse. Y al final, es impresionante, dice, y esto es una cosa que tendríamos que tener muy en cuenta, el sentido profundo de la última parte de la carta. Ustedes son constructores indispensables de ese cambio impostergable. Es más, ustedes poseen una voz autorizada para testimoniar que esto es posible. Ustedes saben, fíjense dónde está, o fijémonos dónde está esa voz autorizada. Dice, termina diciendo, ustedes saben de crisis y privaciones, por eso su voz es autorizada. Dice que con pudor, dignidad, compromiso, esfuerzo y solidaridad logran
lo más, ¿no? Lo más, no. Logran transformar en promesa de vida para su familia y sus comunidades. La lucha, el trabajo auténtico, el trabajo por la justicia. Merece la pena comprometerse en el proyecto de desarrollo humano integral que la Iglesia de Jesucristo defiende y propone. Merece la pena seguir tendiendo puentes y derribando muros. Pues nada, con esto acabo mi charla. Vale, muchas gracias, Tomás, por tu intervención, por tu entusiasmo y por las pistas que nos has dado con la aportación del Papa Francisco, con algunas líneas que la misma OAS plantea y que también plantea la propia Iglesia.